Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este Facebook Live sobre dos temas importantes que generan controversia, pero en realidad podríamos decir tres, trabajando en lo que es el diagnóstico y su interpretación, lo que es vacunas y adicionalmente creo que unos temas acerca de prevención, especialmente para esta época que empezamos hoy con el inicio de las novenas. Me parece importante tratar algunos aspectos sobre ciertas realidades y también eliminar algunos mitos que se generan frecuentemente cuando hablamos de estos temas. Para empezar, voy a dar como dos o tres conceptos importantes que creo que es supremamente clave que lo tengamos en cuenta para poder entender algunos de los puntos que voy a tratar más adelante. Lo primero es tener en cuenta que cuando una persona tiene contacto con alguien positivo y pues no cumple lo que hemos venido hablando del distanciamiento y justamente puede hacer que las partículas virales eliminadas o expulsadas desde la persona contagiada puedan llegarle, que recordemos rápidamente, son por tres vías. Cuando uno está cerca a 1 metro de distancia, idealmente o menos de 2 metros, alguien al hablar puede estar eliminándole pequeñas goticas que le caen en la piel o directamente en las conjuntivas o en las mucosas, y así se puede una infección directa. La otra manera es que se puede generar cuando alguien tose o habla duro o canta o grita, en el cual se generan partículas mucho más pequeñas que pueden mantenerse por un tiempo importante en ese espacio, y si ese espacio no es ventilado, esas microgotitas antes de caer al piso pueden mantenerse hasta 3 horas y una persona que entre puede aspirarlas y podría también infectarse, que es lo que decimos técnicamente una transmisión por aerosoles. La otra manera es cuando alguien tose, que no debemos hacerlo, pues alguien tose en la mano o toca sus mucosas, su boca, su saliva y está contaminado o contagiado, y luego le da la mano a alguien que tampoco debemos hacerlo, o con la mano toca alguna superficie en la cual el virus puede mantenerse durante un tiempo importante. Recordemos que el virus en la piel, si no nos echamos agua y jabón o no nos aplicamos un antiséptico, podría durar más o menos unas 9 horas. Y si lo toca una superficie, dependiendo de la superficie en la que esté tocando, el virus puede permanecer con capacidad infectante. A veces no digo que permanezca vivo, porque ahí empieza uno el dilema de que si los virus son organismos vivos o no, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tiene la capacidad de contagiar a otra persona, puede mantenerla entre 3 horas hasta 7 días. ¿De qué depende? Depende del tipo de material, depende de la temperatura y de la humedad. Es decir, entre más baja la temperatura y una humedad mayor, probablemente estamos hablando de 4 o 7 días, y lo contrario, pues básicamente 3 horas. Obviamente, este tiempo pues se elimina si aplicamos una solución desinfectante o agua y jabón, en el cual estaríamos eliminando este virus. Pero volvemos a lo que quería darles, que me salió un poquito del tema, y era tener en cuenta que una persona puede, desde el momento que tenga contacto con alguien positivo y se infecte, puede durar un tiempo incubando el virus, es decir, haciendo todo el proceso de que el virus llega, entra a las células y puede producir se empieza a replicar y la persona tiene síntomas. Esto normalmente ocurre entre 5 a 7 días. Es decir, desde que yo me contagié hasta que haga síntomas, ya han pasado más o menos 5 a 7 días. Pero como los virus no leen los libros, entonces puede ser que el tiempo sea tan corto como 2 días, o puede ser que sea tan largo hasta 14 días. Es decir, que el tiempo prudencial para uno estar seguro de que no se infectó después de haber tenido contacto con alguien son 14 días. Este es un tema importante en lo que se viene de prevención. Lo otro que es clave es que recordemos lo que se habla del periodo de infectividad o la posibilidad que uno lo contagie a otra persona. Son dos tiempos diferentes. En ese escenario, ese tiempo en el cual una persona que se infectó pueda transmitir el virus a otra, empieza 2 días antes de empezar los síntomas y se mantiene por 10 días después del inicio de los síntomas. Es decir, si yo tuve un contacto el 1 de diciembre, probablemente empiece a presentar síntomas el 6 o 7 de diciembre, es decir, 5 a 7 días aproximadamente, pero ya desde el 4 de diciembre puedo estar transmitiendo el virus, y lo voy a transmitir, si empecé los síntomas el 6 hasta el 16. Después de esto, la persona ya no puede que no esté recuperado clínicamente, con algunos síntomas,
pero ya no transmite el virus. Entendiendo esta parte que acabo de comentar, viene otro punto clave, y es entender en qué momento yo tengo que hacerme pruebas y qué pruebas existen. Entonces, recordemos que cuando hablamos de pruebas diagnósticas, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de pruebas, que podemos decir, unas pruebas que son directas y unas pruebas que son indirectas. ¿Qué llamo directas? Es que directas llamo a aquellas pruebas que van a detectar directamente al virus. Supongamos que, este es el virus, y este virus lo podemos identificar de una manera directa, es decir, encontrando, destapando y buscándole su material, que tenga un material genético, el interior, el ARN, perdóname que no lo, que pueda tener, el interior, que esté aquí su material guardado, que lo tenga ahí, o sencillamente puedo sacar unas proteínas que tenga el virus y detectar esa presencia de las proteínas. Es decir, yo puedo por dos métodos, un método molecular, que es detectar ese material genético, que es lo que llamamos las técnicas de ARN o PCR, para detectar el ARN del virus, que es las técnicas de PCR, es lo que comúnmente hemos llamado PCR, que hay varias técnicas, pero digamos que en general voy a referirme acá de las técnicas de moleculares o de PCR. Estas pruebas son muy importantes, pueden empezar a detectar la presencia del virus 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, y puede mantener positivo por un tiempo importante, 2 o 3 semanas, incluso puede tener un poco más de tiempo y seguir saliendo positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas pruebas no son infalibles, porque ese es un tema que a veces se genera como cierta inquietud o cierta duda, si cuando me hago la prueba de PCR, si me sale positiva es que definitivamente es positivo, y si me sale negativa definitivamente es negativo. Desafortunadamente, así no es la realidad. La posibilidad de que las pruebas detecten a las personas positivas va a depender del momento el momento que yo me la haga. Yo les decía, por ejemplo, que al tercer día podría salir positivo, pero es muy baja la posibilidad de que me salga positivo al tercer día. Probablemente 4 de cada 10 personas le va a salir positivo. Si me la hago el primer día de síntomas, podría que ya subir a 5 o 6 de cada 10. Si me la hago 1 o 2 días después del inicio de los síntomas, podría estar hablando de que ya tiene un 8 de cada 10, pero luego va empezando a disminuir un poco. Es decir, podríamos decir que dependiendo de en qué momento me la haga, podría oscilar esa posibilidad de detectar que soy positivo entre un 4, un 6 o 8 de cada 10. Entonces es importante tener en cuenta eso en el momento de hacerse la prueba de PCR. Y algunas veces también me han preguntado mucho, cuando yo he tenido contagio con alguien y no tengo síntomas, ¿me debo hacer la prueba al otro día de que tuve el contacto? No, porque si me la hago muy rápido, probablemente la prueba va a salir negativa. ¿Sí? Es decir, si yo tuve contacto hoy y entonces me avisan que la persona con la que tuve contacto es positiva, y al otro día me la hago, pues me va a salir negativa con certeza. Tengo que esperar un tiempo para que la prueba pueda ser positiva. Ese tiempo es normalmente el mejor día, es el día 7, es decir, hay que esperar una semana para poder hacerse la prueba. Antes de eso podría salir negativo, pero es lo que técnicamente llamamos los médicos un falso negativo, que es decir, que la persona le sale la prueba negativa a pesar de que puede estar con el virus. Esa es una de las pruebas. La otra prueba directa es la prueba del antígeno, o que es la prueba que también no detecta el material genético, sino detecta una proteína. En ese escenario, tener en cuenta que estas pruebas también son muy buenas, van a detectar la presencia del virus probablemente desde el primer día que empiezan los síntomas, y los siguientes 7 a 10 días puede salir positiva esta prueba. Entonces es importante también que estas pruebas son muy útiles, y también son las pruebitas que se hacen del moco. Hasta aquí lo que he hablado de las dos pruebas, la prueba de PCR o la prueba de antígeno, son pruebas que se hacen directamente a partir de la muestra del hisopo que se inserta y se toma del moco de la que llamamos técnicamente la nasofaringe, es decir, al fondo de la nariz, que le puedes tomar la muestra. La otra manera son las pruebas indirectas, y en ese caso es lo que produce el cuerpo contra la presencia del virus. Es decir, el virus entra y mi organismo lo reconoce, y cuando lo reconoce produce una respuesta. Esa respuesta que produce normalmente puede ser con anticuerpos, que son las defensas que se producen contra el virus. Esa es otra de las maneras de hacer el diagnóstico, es no detectar al virus directamente, sino
la presencia del virus indirectamente por la producción de anticuerpos. En ese escenario, estas pruebas también son muy útiles, pero hay que tener mucho cuidado porque estas pruebas normalmente los primeros 10 días, desde el momento que la persona tiene síntomas, salen negativas o salen muy poco positivas. ¿Por qué? Porque se requiere que el cuerpo reconozca el virus, aprenda cómo producir anticuerpos y haga los anticuerpos específicos contra este virus del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. Eso va a requerir unos días y por eso estas pruebas se recomiendan hacerlas después del día 10, idealmente después del día 14 desde que inician los síntomas. Estas pruebas nos sirven mucho para saber si alguien ya tuvo contacto con el virus. Es decir, para decir, oiga, sí tuve memoria, me infecté con el virus, es probable que en la fase aguda, en los siguientes 2 o 3 días, no me la deba hacer, porque probablemente va a salir negativa, pero después del día 14, pues las pruebas van a salir con una mayor certeza. Las personas que estuvieron positivos van a salir positivos, especialmente las que tienen síntomas o que tuvieron síntomas, pues van a ser muy útiles. ¿Cuándo, por ejemplo, puede pasar esto? Cuando yo, por ejemplo, tuve síntomas de una virosis y de pronto dije, no, yo como que fue una gripa, pero no me quise hacer las pruebas porque no estaba cerca o no quise ir al hospital, no quise ir a la clínica, y después quiero saber si esos síntomas de gripa que tuve hace un mes sí pudieran haber sido con COVID o por otra cosa. Entonces me puedo hacer las pruebas de anticuerpos y en ese escenario pues va a salir, si me salen los anticuerpos positivos, significa que tuve contacto con ese virus específicamente del causante de la COVID-19. Esas pruebas son las que se hacen a partir de una gotica de sangre. Puede ser la gotica de sangre de la punta del dedo o puede ser que le tomen una muestra de sangre como se hace convencionalmente y de esta manera pudiera ser una forma de hacerlo. Bueno, yo empiezo a ver aquí varias preguntas. Dicen, por ejemplo, ¿puede pasar que la de antígeno sea negativa y la prueba de PCR sea positiva? Esa es una muy buena pregunta. Sí puede pasar. De hecho, en general, las pruebas de PCR se dice que son más sensibles, es decir, tienen capacidad de detectar más personas, pero las pruebas de antígeno detectan en promedio en un 80%. Puede que ese número sea variable, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando de 10 pruebas PCR positivos, en antígeno me detectan 8 de cada 10, es decir, tienen una sensibilidad alta, pero podría ocurrir que la prueba de antígeno salga negativa y la PCR positiva. Eso normalmente lo que hacemos en los laboratorios es que a las personas se le hace una prueba de antígeno. Si la prueba sale negativa, se procesa una segunda muestra en el cual se hace la prueba de PCR para aumentar ese 20% que acabo de decir, que pudiera dar un falso negativo. O sea que sí es posible que suceda esto. Alguien preguntaba antes las pruebas de los anticuerpos. Cuando hablamos de anticuerpos son los de tipo IgG y los de tipo IgM. Estos anticuerpos pueden durar por un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Pueden durar 3 meses, 6 meses, un año. Por ahora no sabemos si duran más de 6 meses. Es el tiempo que más o menos se ha estudiado bien la epidemia, pero en realidad cuando se han analizado la duración de estos anticuerpos, es probable que por lo menos estén durando 6 meses. Y algo que es bien importante, estos anticuerpos por ahora nos están diciendo que una persona se contagió del virus y probablemente se recuperó. Lo que no nos dice estos anticuerpos si son protectores, es otro tema diferente, porque no siempre los anticuerpos que se generan protegen. Dicho esto, hay que decir también que en este momento sabemos que es posible que haya reinfección de una persona por este virus, pero es extremadamente raro. No es usual que tengamos en este caso personas reinfectadas, es decir, que tuvieron el virus, tuvieron los síntomas, se hizo el diagnóstico, se le hizo la prueba de PCR de antígeno, se demostró que tenían la infección, se recuperaron, pasaron más de 3 meses y luego vuelve a presentar otra vez síntomas y le hacen la prueba y sale positivo otra vez. Esa sería como lo que confirmaría una posible reinfección y luego hay que demostrar con otra característica es que es hacer un análisis genético de mirar si los dos virus, el del primero y el otro, fueron realmente diferentes. Esa es la manera final de decir que hay una reinfección. Hay que decir que es muy poco los casos que se han reportado en el mundo, no pasan de 20 que han sido publicados por lo menos, y esto podría decir que sí, es posible que haya uno que otro más que no se hayan detectado, pero por ahora este fenómeno de reinfección no es lo usual. Aquí me hace una pregunta, si un paciente COVID positivo hace 3 meses y desde hace una semana presenta nuevamente síntomas respiratorios,
además de este contacto positivo, se toman pruebas de IgG, IgM y salen positivas. ¿Cómo se interpretan estas pruebas? Bueno, justamente es lo que estaba tratando de comentar, va de la mano con esta pregunta. Entonces, si yo tuve síntomas, me hacen el diagnóstico, han pasado 3 meses y vuelvo a presentar síntomas y se hace prueba, ahí tiene que hacerse prueba de PCR nuevamente para saber si es PCR positiva, para empezar a sospechar que haya reinfección. Si yo le hago pruebas de anticuerpos, no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque las pruebas de anticuerpos lo que me están diciendo es que la persona se contagió y se recuperó, ya lo sabemos. Ya les decía hace un momento que las pruebas de anticuerpos normalmente empiezan a ser positivas después del día 14 y que se mantienen en el tiempo por lo menos hasta hoy, el día de hoy sabemos que por lo menos 6 meses. Entonces, si le vamos a hacer la prueba ahorita de anticuerpos a alguien que sabemos que tuvo COVID, pues le va a salir positivo. Y probablemente en 2 meses también, y en 4 también. Entonces, en realidad, en este caso, no me estaría diciendo anticuerpos de reinfección, sino que los anticuerpos permanecen en el tiempo. Me preguntan si la prueba de antígeno puede hacerse más temprano, los primeros 5 días después del contacto. No, diríamos que en general la posibilidad, lo ideal es que estas pruebas, como lo comentaba, se deben hacer al día 7 después del contacto, en el caso de las personas asintomáticas. En el caso de las personas sintomáticas, pues desde el inicio de los síntomas se deben hacer las pruebas y es el momento en el cual podrían salir positivas. Me pregunta que si hay un profesional de la salud de consulta externa y cirugía no tiene manejo directo con pacientes COVID y es asintomático, ¿cuál es la prueba ideal para realizar? Pues yo diría que depende si ha tenido, cuál es la razón que se va a hacer la prueba. Si la razón es para saber si ya se contagió en algún momento dado con alguno de esos pacientes, es posible que podría hacer la prueba de anticuerpos. Si ha tenido contacto con alguien, en el caso, un caso probablemente positivo y no está seguro, como ya lo comenté, ese día sería el día 7 a partir del contacto. Bueno, bueno, aquí viene otra serie de preguntas que me están haciendo acerca de vacunas. Yo creo que te voy a empezar ya a pasar entonces a vacunas. Bueno, antes me preguntan, ¿qué pasa si una misma familia se encuentran con personas que hay algunas positivas y otras no, se conviven en el mismo espacio sin tapabocas y comparten los mismos objetos? Pues afortunadamente la transmisión no es del 100%. Es decir, si hay una familia de 4 personas que estén conviviendo, pues dependiendo de qué tanto está en el contacto, lo que han mostrado los estudios es que podría ser que de esas 4, a partir de una, otras 2 más se contagiaran, no necesariamente los 4. Esto siempre son modelos matemáticos y de probabilidades. En principio, pues mientras haya una persona contagiada y los otros sean susceptibles, la posibilidad que un contagiado contagie a los que están alrededor, pues siempre puede ser, pero no necesariamente ocurre con certeza de que todas las personas que hayan tenido contacto se van a contagiar. Dependen de muchas cosas, depende del momento en el que han tenido contacto, qué tan cerca estén, y hay otras variables de la mismo sistema de defensa de cada persona. Entonces, siempre existe esa posibilidad de que no necesariamente se van a infectar todos, afortunadamente, porque no tendríamos una mayor posibilidad de transmisión. Me preguntan cuánto tiempo duran los anticuerpos. Los anticuerpos podrían durar, como les decía, hasta ahora sabemos que por 6 meses. Esos son los datos más recientes que tenemos de seguimiento de personas que han sido contagiadas con COVID-19, pero si miramos un virus hermano, o mejor, personas que se recuperaron de un virus hermano del SARS-CoV-2, que es el SARS, que causó una enfermedad en el 2002-2003, les hicieron seguimiento a las personas hasta 2 años después y seguían teniendo anticuerpos. Entonces, digamos que uno esperaría que estos anticuerpos se mantengan, pero como les digo, lo que se ha mostrado hasta ahora es que esos anticuerpos se han mantenido por lo menos 6 meses. Pregunta interesante, ¿cómo se trata a un paciente asintomático? Es un tema bien interesante porque en realidad hay muchos mitos en los tratamientos, de qué edad y cuáles cosas se pueden confirmar y mejorar o qué tanto alguien diría, si yo lo tomo y estoy asintomático para evitar que me vaya a complicar. Digamos que ahí me meto en un terreno en el tratamiento, que no quiero meterme mucho, pero quiero tocar 2 puntos. Las personas pueden estar asintomáticas y en ese escenario
que es que en castellano significa que no tiene ningún síntoma. Y en ese caso, no hay nada que darle a esa persona de tratamiento, porque esto no me está dando un tratamiento, ningún tratamiento ha demostrado que al darle a un asintomático va a evitar que esta persona hipotéticamente se fuera a complicar. Entonces, en el asintomático, lo único que estamos recomendando es que esta persona pues cumpla las medidas de aislamiento adecuadas y evite transmitir a otras personas. En ese escenario, es importante que una persona asintomática mantenga el aislamiento por 10 días a partir del momento de la toma de la muestra que fue positiva. Es decir, si yo me hago la prueba el sábado, me reportan el lunes el resultado, yo debo mantener ese aislamiento y contar 10 días a partir de ese sábado que me hicieron la muestra, es decir, iría hasta el otro sábado y luego sumaría domingo, lunes y martes. Ese sería un punto importante y es lo que habría que tener en cuenta. Bueno, creo que ya pasando al otro tema de mitos acerca de diagnóstico, creo que espero que haya quedado un poco claro con el concepto de los dos tipos de pruebas y resalto como conclusión, las pruebas se deben hacer, las pruebas directas, es decir, la de antígeno, las pruebas de PCR en la fase inicial, la fase aguda, en los primeros 10 a 14 días se deben hacer estas pruebas, la primera semana idealmente la prueba de antígeno o ambas en general, y luego después del día 14, si queremos saber si lo que tuve fue COVID, debo hacerme pruebas de anticuerpos. Alguien me pregunta qué es la carga viral. La carga viral es una manera indirecta de evaluar la cantidad de virus que tiene una persona, en este caso del SARS-CoV-2 causante del COVID-19, y en ese escenario esa carga viral es la PCR. O sea, lo que pasa es que cuando decimos la PCR no puede salir positiva o negativa, que es solamente el resultado cualitativo. El resultado cuantitativo es saber qué tanto virus tengo, si tengo 1000, 1.000.000, 100 millones, es lo que uno podría llamar la carga viral. En realidad en este virus lo hacemos indirectamente, que digamos no nos implica mucho desde el punto de vista de diagnóstico. Es posible que para investigación sí sea importante, porque básicamente entre más carga viral, mayor riesgo de transmisión. Eso, por ejemplo, lo que ha permitido entender que una persona cuando se infecta, los primeros 10 días de los síntomas son los que más tienen virus y que poco a poco va disminuyendo esa cantidad de virus, es decir, la carga viral. Y aquí preguntan si la severidad del contagio depende de esa carga viral. Yo diría que más que la severidad del contagio, sino diría la probabilidad de contagiarme. Entre más virus tenga una persona o esté eliminando una persona, mayor número de partículas virales, ¿qué quiere decir esto? Pues voy a tener mayor probabilidad de contagiarme si estoy cerca de esa persona o si me está expulsando microgotitas. Si una persona tiene muy pocos virus, pues la posibilidad de transmitir pues va a ser más baja. Ya entrar si eso está relacionado con la severidad, digamos que empieza a ser un terreno un poquito más complejo, pero podría decir que una de esas variables en que implica que una persona tenga mayor o menor severidad podría ser una de las variables de muchas otras variables que se sale un poco del tema de esta charla. ¿Hacer la amplificación por PCR de un virus como influenza también puede dar positivo para COVID? No. Esta es una de las características específicas que tienen las PCRs. Las PCRs se coge un pedacito, hagan de cuenta que les mostraba ahorita, la tira supongamos que esta es la cadena del virus, del código genético del virus, y justamente esta cadena solamente lo tiene el virus del SARS-CoV-2, cada uno tiene su propia secuencia, es como nuestra huella digital. Entonces, cuando se amplifica este pedazo, se examina o se busca este pedazo, otro virus pues va a tener otra forma diferente, por ejemplo. Entonces, al final, esto no hace que cuando yo amplifique o busque el virus del SARS-CoV-2, amplifique también el de influenza. Son virus que tienen cadenas genéticas diferentes y por lo tanto una cadena específica de cada uno de ellos. Me preguntan acá, ¿qué tan segura es la prueba de sangre o prueba rápida? Como les comentaba, estas pruebas son muy buenas. Obviamente hay que tener en cuenta también en qué laboratorio van y la calidad de la prueba, como siempre en todo, pero tener en cuenta que estas pruebas son muy buenas, pero para detectar si yo me contagié después de 14 días, es decir, ya como para la fase más subaguda o de recuperación, más que para la fase inicial. Entonces, si se hace para este tipo de pruebas, es interesante. Si yo tengo síntomas hoy y quiero saber si esos síntomas son por COVID y me hago una prueba de sangre o una prueba rápida, pues no me va a servir.
Es importante tener en cuenta que, como lo expliqué al comienzo, pues se requiere un tiempo para que el organismo produzca anticuerpos y por lo tanto ahí no me sirve, sino tengo que esperar y como les decía, idealmente que sean 14 días y ahí es importante tenerlo en cuenta. Hay una pregunta que va ya del diagnóstico, del tratamiento, de qué tanto la persona puede presentar, seguir con síntomas. Recordemos que les decía que una persona puede dejar de contagiar al día 10, pero eso no significa que esté recuperado clínicamente. Hay personas que la recuperación clínica puede durar 3 meses o 6 meses, dependiendo cuál fue los síntomas que tuvo. Por ejemplo, el caso de la pérdida del olfato o del gusto, eso no se recupera inmediatamente, sino lo va haciendo lenta y progresivamente. Probablemente, si lleva 3 meses y todavía no ha recuperado completamente el gusto, no se preocupe porque es parte de lo que puede ser de la evolución de la enfermedad. Algunas personas siguen con tos por unos 2 o 3 meses posteriormente. Eso no significa que esté eliminando virus, sino son como lo que decimos las secuelas de justamente de haber presentado el virus. Aquí te preguntan en ese mismo escenario, ¿por qué una persona después de un tiempo sigue necesitando oxígeno? Porque justamente pasa eso, en que si una persona después de la recuperación ya puede que no tenga el virus, pero el virus dejó una lesión en el pulmón, es decir, cuando el virus entra, el organismo responde y se crea un verdadero campo de batalla dentro del pulmón, y ese campo de batalla es lo que técnicamente conocemos como una neumonía o una inflamación completa, y puede que después se maten todos los virus o se desaparezcan los virus, pero todos los escombros de esa guerra, de todo lo que es ese campo de batalla, pues se va a demorar el organismo limpiarlo un tiempito largo. Fíjense lo más lo que vimos ahorita en Providencia, pasó el huracán, pero hasta ahora están recogiendo los escombros y puede demorarse un tiempo más en recuperar todos esos escombros. Así le pasa al organismo. El organismo puede ocurrir en que pasa la infección, pero recuerda esos escombros, todo eso lo que quedó ahí de esa guerra con este agente infeccioso, puede durar entre 1, 2 o 3 meses o más tiempo. Entonces, por eso puede que unas personas, a pesar de que ya han pasado tiempo, todavía tengan dificultad para respirar y necesiten oxígeno por un tiempo prudencial. Incluso algunas personas pueden tener o requerir oxígeno por 3 o 6 meses. Bueno, creo que completamos la primera media hora y quiero pasar entonces al segundo punto central, que son las vacunas. Entonces, antes de hablar específicamente de la vacuna de COVID o contra el COVID-19, quisiera pues aclarar algunos conceptos sobre las vacunas, porque también hay muchos mitos con respecto al vacunarme o no vacunarme y qué es una vacuna. Recordemos que el concepto clásico de una vacuna es colocarme una sustancia o colocarme un microorganismo para protegerme de la infección natural. ¿Qué llamo la infección natural? Cuando la infección llega por sí sola. Entonces, en ese escenario, lo que se hace es poder colocar una sustancia que me despierte mi sistema inmune, pero de forma específica, es decir, que mi sistema inmune sea capaz de reconocer posteriormente cuando llega el virus y no tenga que aprender a manejar a ese virus, sino que ya lo conoce y ya hace una respuesta mucho más rápida. Eso es lo que hacen las vacunas, es una prevención para la infección. Y en ese escenario hay muchas formas de hacer vacunas. Una forma es coger el virus, someterlo a procesos químicos o procesos físicos, como radiaciones, por ejemplo, y hacer que ese virus pierda esa capacidad de infectar. Digamos decir, lo pasamos de un virus vivo a un virus muerto, para que lo entendamos. Entonces, el virus, y ese virus muerto se le aplica a la persona, entonces ya se le entrega como esa caparazón del virus. Imagínense ustedes, por un momento cierren los ojos, imagínense esa bolita que vemos normalmente del virus con las paticas, con las espigas que ya conocemos todos. Eso le quitamos a ese virus esa capacidad de transmitir y de esa manera el virus puede inyectarse a la persona y ese virus no infecta, pero sí me genera, lo reconoce mi sistema de defensa y me produce justamente anticuerpos. Esa es una vacuna que se llama tecnología de virus muertos. La otra tecnología es de que llamamos virus atenuados. Atenuados es como coger al virus, también hacerlo, someterlo a un proceso químico o físico y quitarle es como amaestrarlo. Pasamos de un perro bravo a un perro maldito, básicamente, y ya
se inyecta ese virus y ya ese virus no va a producir enfermedad, pero sí mi sistema inmune lo reconoce. Es otra tecnología y llamamos la tecnología de virus atenuados. La otra tecnología es que no vamos a colocarle todo el virus, sino sencillamente unas proteínas que son las que reconoce el cuerpo. Es decir, de todo el virus que tenemos, pues vamos acá, de pronto esto me sirve. Imaginen que este es todo el virus, y de este virus solamente el organismo reconoce solamente estas paticas, que es las que ustedes ven aquí, que han visto como las espigas, que pueden estar ahí, no sé si me están viendo, pero imagínense estas paticas que son las que están ahí, las que pinto aquí con los pines en rojo. Justamente esto es lo que reconoce el sistema de defensa del virus. Lo que hace la tecnología es quitarle esas proteínas, ponerlas, y estas proteínas, que son las que, que reconoce el virus, son las que se le inyectan a la persona. Se hace un acúmulo de estas proteínitas y se colocan. Es lo que llamamos tecnología de proteínas recombinantes, en el cual se colocan solamente la proteína, no todo el virus. Y finalmente hay una tecnología que es la más novedosa, que es la tecnología de virus de la tecnología de ARN, en el cual no le estamos inyectando ni el virus vivo, ni el virus muerto, ni los fragmentos de proteínas, sino estamos inyectando es el código genético que transcribe a esa proteína que demostraba que es la que estaba sobre la superficie del coronavirus. Entonces, esa transcripción, recuerden que los virus por sí solos no son capaces de replicarse, sino que el virus lo que hace es ingresa a la célula, se fusiona con la célula humana, entra su código genético, y el código genético es reconocido por los ribosomas y empieza a producir las proteínas que forman el virus. Entonces, en este caso, la proteína de las vacunas de ARN lo que hacen es entregarle el código genético directamente a la célula para que la célula humana produzca esa secuencia de esas proteínas que luego van a ser reconocidas por el sistema de defensa. Entonces, esa es otra tecnología que es la que se llama la vacuna son vacunas de ARN. Ahora bien, entrando ya en el contexto de COVID-19, pues hay dos puntos importantes a tener en cuenta, y es que se ha hecho vacunas en un tiempo récord. Sin embargo, el hecho de que se haga en un tiempo récord no significa que sean vacunas inseguras. Es un tema bien importante para tenerlo presente. Tengamos en cuenta que normalmente, lo que usualmente hacíamos o la humanidad hacía, es gastar entre 10 a 15 años para encontrar una vacuna, porque tenía que tener algunas fases iniciales y luego unas fases en humanos, o mejor voy a explicar eso en detalle. Una vez se empieza a hacer el diseño de una vacuna, se hacen lo que llamamos los estudios preclínicos, que es demostrar que las características de esa vacuna en cajas de Petri, de laboratorio. Luego se hace en animales cercanos, pequeños, y luego en animales en mamíferos mucho más grandes, que son las, digamos, fases preclínicas, y cuando se demuestra que es segura y eficaz, se pasa a la siguiente fase, que son las fases en seres humanos, que hay tres fases importantes. La fase 1, que son fases en las cuales se coloca la vacuna en grupos muy pequeños de personas, probablemente entre 50 y 100 personas, para evaluar especialmente la seguridad y la toxicidad de la vacuna, es decir, si lo que estoy administrando es segura y qué reacciones produce. Si pasa esta fase, llega a una segunda en la cual se colocan a grupos más grandes, entre 500 a 1000 personas, y en el cual se sigue evaluando la seguridad, y adicionalmente se evalúa si es capaz de despertar mi sistema inmune, que es lo que técnicamente llamamos la inmunogenicidad, es decir, si produce respuesta inmunológica. Porque puede ser muy segura, pero no me produce respuesta inmune, pues tampoco. O lo otro, me produce respuesta inmune, pero no es insegura. Entonces se requiere que tengan los dos componentes. Si pasan de esta manera, llegan a una tercera fase, que es la que llamamos los estudios de fase 3. Los estudios de fase 3 se evalúa la eficacia y se sigue evaluando la seguridad. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la prueba de fuego, porque es la manera de demostrar que si efectivamente en condiciones reales las personas que se vacunan se protegen. No solamente que me genere respuesta inmune, sino que esa respuesta inmune que se me produce, sí me protege. Es decir, tuve contacto con el virus y no me dio nada. Eso es justamente lo que hacen los estudios de fase 3, que se hacen ya en grupos muy grandes, se hacen grupos de 20, 40 mil o 60 mil personas.
que tienen en cuenta diferentes personas de diferentes etnias, diferentes edades, diferentes comorbilidades, para también saber después si justamente hay alguna diferencia en esa eficacia entre, por ejemplo, personas menores de 60 o mayores de 60, entre hombres y mujeres, o si alguna etnia en particular tiene alguna diferencia, tanto en seguridad como eficacia. Esos son como los procesos de las vacunas, y en COVID estos procesos ha pasado a 10 meses. En 10 meses se ha demostrado que se puede hacer la vacuna. ¿Y por qué pudo pasar esto? Les decía que no es porque se hagan cosas inseguras, sencillamente se partió de una base, se partió de plataformas de vacunas que ya como les comentaba, de proteínas o de virus muertos o de las mismas de ARN que se tenían para otras cosas. Se utilizó tecnología y con eso ya se fue avanzando una parte. Lo otro es que rápidamente las fases que les comenté no se hicieron completamente separadas, sino se fue haciendo una casi traslapada encima de otra. Y algo que fue también bastante novedoso, lo que tenemos ahora, es que normalmente después de terminar la fase 3, salir los resultados, someterse a las agencias sanitarias y ser aprobada, es que se empezaba a producir las vacunas. En este caso, algunas de estas compañías farmacéuticas lo que han hecho es que al mismo tiempo que están haciendo los estudios de fase 3, están produciendo las vacunas. Eso hace que los tiempos también se han permitido acortar. Y me faltó dos aquí. No hablé de dos tecnologías que también son supremamente importantes. Una es la vacuna que llaman la vacuna con vector, en el cual lo que yo hago es que separo el material genético que me importa del coronavirus y se lo paso a otro virus, que ese virus lo que me va a servir es de transportador de ese material genético. Y lo que yo coloco en la vacuna es ese segundo virus. Entonces la persona, diríamos que entre comillas, se infecta con ese segundo virus, que es un virus que no produce enfermedad, pero me ayuda porque me transporta mi fragmento de genético que quiero del coronavirus, y cuando se replica ese virus en el ser humano, me está replicando también la proteína que está ocurriendo. Esas son las vacunas que se conocen más como vacunas de adenovirus, pero no es solamente adenovirus, hay otros virus que también pueden hacer esa función. Los más conocidos son, como ustedes ya saben, las vacunas de adenovirus. En este caso, para el COVID-19 hay por lo menos 2 o 3 vacunas ya que se están probando efectivamente con tecnologías de adenovirus, en el caso de vacunas de adenovirus de chimpancé u otros adenovirus que también están siendo utilizándose, que son muy buenos transportadores. Y también hay vacunas que me están recordando aquí también, que son vacunas que están con el ADN, y es decir, también no se inyecta ARN, sino se inyecta ADN. La diferencia entre las vacunas de ARN y ADN es que las vacunas de ARN pues directamente me van a ayudar a sintetizar la proteína, tienen menos riesgo de que ese ADN se vaya a incrustar en mi ADN de las células humanas, pero tiene la desventaja en que es muy inestable, requiere condiciones de temperatura extremas para poderse mantener, porque es una molécula que es muy inestable a la temperatura ambiente. Entonces, es una desventaja de las de ARN. Las de ADN pues tienen una estabilidad mucho más grande, tiene otros desafíos que se están tratando de superar. En este momento hay vacunas que se están haciendo también de ADN. Es decir, en este momento, para que lo tengamos en cuenta, hay por lo menos unas 130 vacunas que se están haciendo en diferentes fases, de las cuales por lo menos hay 55 que están en fases clínicas, es decir, en fase 1, fase 2 o fase 3, y de estas por lo menos hay 12 que están terminando la fase 3, de las cuales ya hay resultados publicados de 2 vacunas, y probablemente hay anuncios de prensa también de otras 2 vacunas. Estamos hablando de 2 vacunas de ARN, lo que ustedes ya han escuchado probablemente en los medios de comunicación, la vacuna de Pfizer-BioNTech, y otra que es la vacuna de Moderna, que son vacunas de ARN, y hay 2 vacunas que están también avanzadas, la vacuna de adenovirus, que es la vacuna de Oxford AstraZeneca, y también está la vacuna del Instituto ruso Gamaleya, que es Sputnik 5. Ellos han publicado
2 de ellas ya en revistas científicas y las otras 2 por comunicados de prensa, resultados de la eficacia de estas vacunas. Entonces, diríamos que además de estas hay otras vacunas que están en fase 3, que también son con algunas características que ya les comenté, como ser vacunas con virus muertos o vacunas con otros, con adenovirus, que son tecnologías de compañías farmacéuticas en China, y hay otras que vienen en camino. Entonces, diríamos que entre ese escenario, por ahora tenemos con certeza una que está aprobada por agencias regulatorias en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Bahrein y probablemente ya también en México, que es la vacuna de Pfizer, otra que está en vías de aprobación, que es la vacuna de Moderna, que está esperándose probablemente esta semana la aprobación o no en Estados Unidos de esta vacuna también de ARN. Están las vacunas que se están llevando a cabo, de Sputnik 5, que se está haciendo vacunación masiva en Rusia, y hay vacunas que se están haciendo vacunación en China y algunos países del Medio Oriente. Son vacunas que también hay que tener en cuenta que los resultados que conocemos hasta ahora son resultados de eficacia a un mes después de haberme vacunado. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta vacuna, no sabemos si estas vacunas protegen por un mes, por 2 meses, por 6 meses o por un año. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ojalá que sea la última, que sea por una vez de por vida, me la coloco y ya no vuelvo a saber del virus. Sin embargo, pues hay 2 o 3 puntos que hay que tener en cuenta. Hay alguien de las personas, de los presentes, me preguntaba que qué pasaba si los virus mutan. Pues los virus normalmente mutan, y sobre todo estos virus que son que llamamos de tipo ARN, es decir, su material genético es ARN, pero hasta el momento las mutaciones que se están viendo no han mostrado que tengan un impacto sobre la diferencia en la severidad, es decir, que el virus sea más agresivo. Si uno diría que en términos castizos, si lo tenemos en cuenta, el virus que salió de Wuhan, ya en Europa y en América no tenemos hermanos gemelos, sino tenemos es como primos hermanos y algunos unos primos más lejanos. Pero todos tienen las mismas 2 ojos, y todos tienen la misma nariz y todos tienen la misma boca. Y por lo tanto, digamos que desde el punto de vista de la vacuna y desde el punto de vista de severidad, por ahora no hay cambios. ¿Eso puede cambiar en el tiempo? Sí, es una posibilidad, pero por ahora no está esa situación. Ahora bien, bueno, me preguntan varias cosas de seguridad de las vacunas. Entonces les decía que las vacunas que tenemos hasta ahora pues han mostrado una eficacia a 1 o 2 meses después de aplicar la vacuna, que oscila entre 70 hasta 95%. Es decir, cuando hablamos del 70%, estamos hablando que 7 de cada 10 personas que se vacunan quedan protegidos, y cuando hablamos de 95, pues 9 de cada 10. Esto es extremadamente importante. Las recomendaciones de OMS para considerar que una vacuna deba ser distribuida en la población general muestra que debe tener una eficacia al menos que sea del 50% y que al menos proteja por 6 meses. Es como los 2 puntos inamovibles que pide OMS en el momento de aprobar vacunas. Con respecto a la seguridad, diríamos que ese es un punto como que todo nos preocupa, porque a diferencia de los tratamientos que se le colocan a las personas enfermas, las vacunas se colocan a las personas sanas. Entonces siempre sale la duda, oiga, ¿será que si me vacuno esto va a salir más caro el remedio que la enfermedad? Pues miren, lo importante de lo que tenemos en este momento de la información, que hay unas vacunas que ya se han colocado a las plataformas de vacunas, en plaza de adenovirus, se han hecho para otras enfermedades, incluso para la vacuna del ébola, se hizo con adenovirus, de la misma manera que se está planteando para el coronavirus. Es decir, también no solamente la experiencia que tiene con esta vacuna, sino las experiencias anteriores. Probablemente en eso la novedad es la de ARN, que la de ARN sí es la primera vez que se hace una vacuna que es aprobada para seres humanos. Los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3 de estas vacunas, lo que han mostrado es que los efectos secundarios que se producen son efectos secundarios parecidos a los que normalmente conocemos de otras vacunas. Es decir, que la persona tiene dolor en el sitio de la inyección, puede tener un poquito de cansancio, de malestar general, puede tener algunas veces fiebre, puede tener dolor de cabeza. Son los síntomas que más se han presentado. En ese escenario hay algo que ha diferenciado las vacunas de adenovirus que las vacunas de ARN. Las vacunas de
de adenovirus, durante el ensayo tuvieron como 2 momentos en los cuales ustedes escucharon que se paró la vacuna mientras se analizaba un caso, un evento adverso serio o grave, y al final pues el grupo que analiza los eventos adversos consideró que no era asociado a la vacuna y continuaron los estudios. Es lo que ha pasado con estas vacunas que están en, ya sea la de Janssen, que es otra vacuna de adenovirus, o con la vacuna de AstraZeneca. Pero en este momento, lo que están reportados, no hay eventos adversos graves, y con estas vacunas de adenovirus y con las de ARN, pues básicamente los estudios y estábamos en la publicación que hay de una de ellas, porque es la única que tenemos, publicada ya con todos los detalles, muestra que los eventos adversos serios eran igual en vacunados que en el que llaman el grupo placebo, que era, le aplicaban solución salina, es decir, como suelo fisiológico. Entonces, en ese escenario, hay eventos adversos graves no se ha encontrado. Sí se ha encontrado que dependiendo de la dosis y que algunas personas pueden hacer reacciones alérgicas importantes. Eso es algo que no hay hay que tenerlo en cuenta, y especialmente no por el estudio, sino las primeras personas vacunadas en el Reino Unido. Ustedes recuerden que el Reino Unido fue el primer país que empezó a vacunar a partir del 2 o 3 de diciembre, no me acuerdo bien. Pero ahí encontraron que hay unas reacciones alérgicas en aquellas personas que tienen antecedentes de reacciones alérgicas severas. Y por esto, la recomendación actual es que las personas que tienen reacciones alérgicas severas o graves, que van a tener que estar hospitalizadas, preferiblemente no se coloquen la vacuna. Ese es un punto importante para tener en cuenta hasta lo que llevamos de vacunas. En ese escenario, la pregunta que me hacen, que ¿cuál tiene mayor reacción alérgica? Pareciera que las vacunas de ARN más que las vacunas de adenovirus, por lo que tenemos en cuenta ahora. Alguien me pregunta acá si la vacuna se puede aplicar en niños, y ese es un punto supremamente clave que gracias por haberme hecho esta pregunta. Las vacunas en este momento, los ensayos clínicos se han hecho en personas mayores de 16. ¿Qué significa esto? Que los resultados de eficacia y seguridad se pueden trasladar a población general de este grupo de edad, no en menores de 16 años. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el estudio, es decir, no hay ninguna vacuna hasta el momento que se haya hecho en niños. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo con esto es que las vacunas, como no hay estudios, tienen que hacerse ahora los siguientes ensayos con niños, porque en este momento pues no sería prudente decir que estas vacunas van a funcionar exactamente igual en niños, porque no se han hecho. Igual ocurre en las mujeres embarazadas, ¿no? En que las vacunas, pues por obvias razones, no se escogen mujeres embarazadas para hacer ensayos clínicos de vacunas, y por lo tanto, pues en este caso, los resultados de eficacia y seguridad, pues no se pueden plantear que son idénticos en eficacia y seguridad para mujeres embarazadas. Probablemente son los procesos normales que van ocurriendo en el momento que van apareciendo más experiencia y vamos aprendiendo más de las vacunas. Me preguntaban acá qué porcentaje de aceptación o de eficacia deben tener las vacunas en cada fase. Recordemos que cuando hablamos de la eficacia, solamente se habla de la fase 3. Lo que uno espera es que en la fase 2, por ejemplo, es que las vacunas muestren respuesta inmune, que me despierte mi sistema de defensa. Y entonces en ese escenario, recuerden que nosotros tenemos dos grandes como brazos, así como cuando hablamos del ejército, que tiene la infantería, la marina, la fuerza aérea. Para defensa, nosotros tenemos una que se llama la inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y tenemos otra que se llama la inmunidad celular, que son justamente las células que dan órdenes. Entonces, en este caso, lo que uno quisiera es que despierte los dos componentes, porque en realidad el sistema inmune funciona integrado. Entonces, lo que uno esperaría es que ocurra este despertar de estos dos sistemas de defensa, y en la fase 2 lo que se mide es justamente eso: qué tanto me despertó mi sistema humoral, es decir, mi producción de anticuerpos, y qué tanto me despertó mis células, es decir, mi capacidad de producir sustancias protectoras a partir de estas células. Con respecto a la aceptación de la vacuna, realmente lo que uno mide son el porcentaje de eventos adversos, y esos eventos adversos, qué tanto son leves, qué tanto son moderados, qué tanto son severos, para que lo tengan en cuenta. A veces uno puede tener una molestia, esa molestia no significa que me obligue a tomar medicamento. Tengo algo como me duele un poquito la cabeza, pero no como para tomar un medicamento. Entonces, ese es un evento adverso, pero es leve, por ejemplo. Otro dice, no, es que tengo un evento, me dolió la cabeza, pero me tocó tomar acetaminofén para quitarme el dolor. Entonces, es una manera también de evaluar que
pues la severidad fue más alta. O la otra es que cuando se habla de un evento adverso serio es que requirió que me hospitalizara. Tuve un dolor tan intenso que me tocó ir a servicio de urgencias y me tuvieron que hospitalizar para saber qué es lo que tenía. Entonces, es un ejemplo concreto en el caso de un evento como la cefalea o el dolor de cabeza. Entonces, digamos que ese escenario, pues se comparan en los ensayos qué tan frecuentes son y qué tan severos son, que son dos cosas diferentes. Puede que tenga un evento adverso muy frecuente, por ejemplo, en estos estudios muestran que la reacción local de la vacuna es importante, es decir, como si no estoy mal, 7 o 8 de cada 10 personas tienen dolor en el sitio de la vacuna, pero que eso me obligue a hospitalizarme, me obligue a colocarme hielo y otras cosas, pues no parece, no es lo que está escrito en los artículos. Entonces, uno puede tener un evento adverso muy frecuente, pero leve. Y también podría pasar que tenga un evento adverso muy raro, pero que sea grave. Eso también podría pasar. En este momento, siempre que se hacen los ensayos de vacunas, se sigue haciendo vigilancia posterior a que sea aprobada, porque puede ocurrir también que hay un evento que sea muy raro, que aparezca uno en cada 1.000.000 de personas. Y como el estudio se hizo inicialmente con 40 o 50.000 personas, puede que al comienzo no aparezca, pero cuando la apliquen a 100 millones, pues ya puede aparecer. Eso puede suceder, que en este momento, pues eso es lo que se sigue en los mismos estudios de seguimiento de vacunas. Hay puntos importantes que también hay que tener presente. Cuando hablamos de vacunas, me preguntan bueno, en estos días, ¿qué pasa si yo me coloco otra vacuna, si debo colocarme otra, si está contraindicada ponerme otra, si soy inmunosuprimido, me puedo colocar la vacuna, no me la puedo colocar? Pues entonces tengan en cuenta que las vacunas que son de virus vivos están contraindicadas en aquellas personas que están inmunosuprimidas. Las vacunas que no son de virus vivos, pues no hay contraindicación. En general, muchas vacunas se pueden colocar al tiempo con otra vacuna, pero diríamos que en este momento en que estamos ante una vacuna nueva, lo que se recomienda es que no se coloquen vacunas al mismo tiempo, por lo menos con un intervalo menor a 2 o 3 semanas. Por esto también les aconsejo a los que están en este phase, si de pronto tienen indicación de vacunarse para influenza o neumococo, porque, por ejemplo, tienen más de 60 años, o porque tienen alguna condición de comorbilidad o enfermedad de los pulmones, son diabéticos o hipertensos, aprovechen para colocarse de una vez la vacuna del neumococo o de la influenza, para que cuando lleguen las vacunas contra COVID ya tengan estas vacunas colocadas. Recordemos que estas vacunas también son importantes y también van a disminuir el riesgo de complicaciones, especialmente pulmonares. No sé qué otra pregunta teníamos por acá. Bueno, lo de las inmunosuprimidos ya lo comenté. Si uno depende del tipo de inmunosupresión, pero en principio, si es una vacuna que no es vivo atenuada, no hay contraindicación para colocar en una persona con las defensas bajas. Creo que se me está acabando ya el tiempo y creo que voy a dejar estos 5 o 10 minutos para recomendar algunos aspectos importantes en la prevención. Les decía al comienzo la forma como se transmite el virus. Les decía que se puede transmitir por gotitas, por aerosoles y por contacto. Y que ya sabemos en este momento cuál es la forma en la cual el virus se puede eliminar con mayor posibilidad y en qué momento es donde más una persona puede transmitir el virus. En ese escenario es supremamente importante que tengamos en cuenta que lo primero que debemos hacer cuando empezamos a tener unos síntomas de gripa en este momento, que tenga fiebre, tos, o tenga fiebre con diarrea, o que tenga malestar general, dolor de garganta, debo aislarlo. Eso es lo primero que debemos hacer, porque en ese momento en el que empieza a presentar síntomas es donde más puedo transmitir el virus. Entonces puede ser que en este momento llame para que me hagan la prueba y la prueba me llegará el resultado. Pero desde el momento que empiece a presentar síntomas, si me aíslo, la probabilidad de transmitir el virus, sobre todo a mi núcleo familiar, pues se disminuye dramáticamente. Entonces es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora que empiezan las novenas, como hoy 16 de diciembre, tengamos en cuenta que justamente a veces vienen unas recomendaciones que han hecho los diferentes países.
en que dicen que para estas épocas de Navidad no hagamos aglomeraciones de más de 10 personas o de 7 personas o de 15 o lo que sea. Yo creo que aquí más que el número de personas per se, lo que tenemos que tener es el sentido común dependiendo dónde vivo. Porque alguien podría decir, yo vivo, tengo 10 personas, pero es que vivo en un apartamento de 2.000 metros cuadrados, pero otra gente puede tener solo un apartamento de 40 metros cuadrados. Entonces, más que las recomendaciones, yo qué condiciones tengo donde pueda cumplir estas normas que hemos venido comentando del autocuidado. Es decir, qué tanto yo puedo cumplir mantener ese distanciamiento físico a 2 metros de distancia, que pueda mantener el tapabocas, que pueda tener una ventilación adecuada, porque adicionalmente cuando hablamos o cuando cantamos, pues justamente ahí es donde más podríamos transmitir el virus si no estamos utilizando adecuadamente el distanciamiento y el uso del tapabocas. Y así lo utilicemos, recordemos que siempre se debe minimizar el riesgo, porque el riesgo con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos no es del 100%. Es decir, si yo utilizo las tres, disminuye el riesgo, pero nunca es cero. Entonces, por lo tanto, entre más se evite las aglomeraciones o más se evite reuniones en las cuales participan personas que están conviviendo en diferentes casas, probablemente minimizamos el riesgo. Es decir, creo que la recomendación específica para prevenir la transmisión de COVID-19 hasta donde sea posible es evitemos las reuniones al interior de las viviendas, sobre todo cuando tengamos que no podemos cumplir esas condiciones de aireación adecuada, no tengamos el espacio adecuado y adicionalmente, porque si nos vamos a reunir, probablemente vamos a también hacer algunas actividades que van a aumentar ese riesgo que además se debe tratar de evitar. Casi que lo que no deberíamos hacer, lo que a veces nos gustaría hacer, reunirnos otras en familia, cantar villancicos, cantar karaoke en un espacio cerrado, abrazarnos, compartir regalos, intercambiar comida, pues porque justamente en estos escenarios donde uno puede fácilmente romper esos normas básicas que tenemos ahora para autocuidado. Creo que el mejor regalo que tenemos que darnos entre todos es la vida, y la vida la podemos mantener cumpliendo las medidas de autocuidado. No podemos bajar la guardia. Esta frase suena de cajón y la hemos venido repitiendo muchas veces, pero tengamos en cuenta que desafortunadamente en Colombia 150 o 200 familias diariamente están perdiendo un ser querido, y eso nos debe hacer reflexionar en que ojalá que si no hemos tenido ningún ser querido fallecido, tenemos que estar muy atentos para evitar que nuestra familia sea tocada por la COVID-19. Y para aquellas familias que lamentablemente ya les tocó tener de cerca un caso y un caso cercano de una persona que falleció, pues definitivamente saben la importancia de estas normas de autocuidado y que pues nadie está exento y que tenemos que seguir cuidándonos, porque mientras llega una vacuna que va a llegar, probablemente una vez tengamos la vacuna nos va a ayudar a sobrellevar esta pandemia, pero incluso así llegue la vacuna, pues tenemos que seguir cuidándonos y haciendo las medidas de prevención, porque justamente lo que va a ayudar a salir más rápido de esta situación es medidas de prevención de autocuidado sumado a las vacunas. Estas dos van a volverse complementarias, van a ser unas armas muy eficaces que vamos a tener desde el punto de vista de la salud pública y como humanidad para poder pasar más rápido esta pandemia. Creo que se me acabó el tiempo, cumpliendo con el horario que tenía asignado. Un saludo y una feliz Navidad.